Muy buenos días. Mucho han cambiado las cosas desde que los españoles decidimos en referéndum incorporarnos a la OTAN. Ahora incluso estamos desde enero en su estructura militar y desde ayer España cuenta con un cuartel general del mando subregional instalado en Retamares, en Madrid. Este cuartel depende del mando regional sur con sede en Nápoles, en Italia, que también controla a otros 3 mandos similares al español, en Turquía, Grecia e Italia, que se corresponden con la división del Mediterráneo en 4 grandes escenarios estratégicos. Dentro de esta estructura de la OTAN es el mando del Mediterráneo, en Nápoles, el que asigna las misiones a los 4 mandos subregionales. ¿Cuáles serán, pues, las competencias de Retamares en Madrid? ¿En qué se va a especializar? Parece que, desde luego, no tendrá el control del corredor marítimo que une la península con Canarias. Pero ¿quién dirigirá el control del estrecho de Gibraltar? ¿Podría intervenir la OTAN en caso necesario en Ceuta y Melilla? Trataremos de salir hoy de estas y otras dudas cuando en Europa existe un gran debate sobre cómo aplicar una política de seguridad y defensa y también una política exterior común, lo que significa poder actuar sin Estados Unidos sin que quiera decir al margen de Estados Unidos. De todo ello y más vamos a hablar hoy con nuestro invitado a estos desayunos, un destacado político en tránsito desde la Secretaría General de la OTAN hacia su nuevo nombramiento, Mr. Pex, o sea, representante de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Don Javier Solana, secretario general de la OTAN, y ya Mr. Pex también. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, usted ha sido el primer responsable de la OTAN que ha tenido que declarar una guerra. Preguntaría qué es lo que hemos aprendido de todo ese conflicto, pero claro, evidentemente lo que ha quedado claro que uno de los puntos débiles de Europa es la falta precisamente de una defensa común y de una política exterior común sólida, ¿no? Pues yo creo que lo que los líderes europeos han tomado conciencia es de que una Europa que es capaz de tener una moneda única, una Europa que es capaz de tener un mercado único, de avanzar en el ámbito de la economía rápidamente y con eficacia, ha llegado el momento de que avance también en el ámbito de la política. Y el ámbito de la política fundamentalmente en 2 direcciones. La política exterior común, para tener un peso más significativo, más importante en el concierto internacional, y para que esa política exterior pueda tener el soporte correspondiente, que hay una política de seguridad también común. Por ahí es por donde los líderes europeos quieren avanzar y para eso pues me han nombrado a mí para que trate de poner en marcha ese nuevo paso en la construcción de este edificio que es Europa. Vamos a ver, cuartel general de Retamares en Madrid, cuartel general de la OTAN. ¿Quién dirigirá el control del estrecho? ¿Podrá intervenir la OTAN en Ceuta y Melilla también? Son dos cuestiones, dos cuestiones distintas. El cuartel general que se inauguró ayer en Madrid es un cuartel que tiene como responsabilidad toda esa zona. Y por lo tanto tendrá el general que lo manda, que es un general español, pero donde habrá también un general portugués, un general italiano, un general alemán, etcétera. Hasta 11 países están integrados en este cuartel general, que está aquí cerquita de Madrid, cerquita de Televisión Española. Tendrá el mando sobre toda esa parte del estrecho, del Mediterráneo, etcétera. Me pregunta, la segunda parte de la pregunta es Ceuta y Melilla. Como sabes, Ceuta y Melilla no están incorporados al Tratado de Washington, al tratado que configura la alianza. Lo que sí es verdad es que cualquier preocupación, cualquier momento de dificultad que un país pueda tener, los aliados pues vendrán en su ayuda, pero como tal no está considerado como territorio de la OTAN. Vamos con el caso Pinochet. No ha incentivado la necesidad de contar ya con un tribunal penal internacional y además esa no debe ser una de las funciones fundamentales de Europa, digamos, y frente a Estados Unidos, que es el que se niega. Yo creo que estamos viviendo un momento de cambio bastante profundo, muy profundo, me atrevería a decir, en la concepción internacional de los derechos fundamentales. Como usted sabe, ya las Naciones Unidas ha institucionalizado un Tribunal Penal Internacional. No lo han ratificado todavía todos los países, pero existe. Y existe además un tribunal específico para juzgar los delitos que se cometieron durante la guerra de Yugoslavia. En este momento hay ante el Tribunal Penal Internacional, en La Haya, creo recordar que son 32 personas acusadas de crímenes contra la humanidad en relación con la guerra de Yugoslavia y con Kosovo. Por lo tanto, ya hay una doctrina que se está generando. Todavía no es una doctrina aceptada por todos los países unánimemente, pero sin duda se está abriendo camino. Me gustaría recordar al respecto que hace muy pocos días, en la inauguración de la Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario general, el señor Kofi Annan, hizo un discurso, a mi juicio, importantísimo, aparte de ser muy bello, de construcción, donde hace una llamada a los líderes mundiales en esa dirección. Los derechos humanos, los derechos de las minorías, tienen que ser respetados por encima incluso de la soberanía de los Estados. Esa es la tónica general que yo creo que se irá haciendo camino
en los próximos años. Sí, el derecho de injerencia en caso de violación de derechos humanos. Hablaremos de eso porque no todos los países están de acuerdo. No todos los países están de acuerdo. Bien, pues están con nosotros Julio César Iglesias, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Carlos Dávila, muy buenos días. Decía Luis Mariñas hace un ratito que en este periodo de mandato, pues el secretario general de la OTAN ha tenido que declarar una guerra. Seguro que muchos de nuestros espectadores se habrán preguntado cómo pasa por la cabeza de alguien como usted el tener que declarar una guerra tal día como aquel, señor Solana. ¿Envejeció usted mucho con aquella declaración? ¿Le pareció, se autoafirmó en su condición de secretario general de la OTAN al poder tomar la decisión quizá más grave? Vamos a ir por partes. Por partes. Las acciones militares que tuvieron lugar en relación con Kosovo no son una decisión mía, son una decisión de los líderes políticos de 19 países. Los 19 países se pusieron de acuerdo para decir que nunca más podíamos ver sobre el territorio europeo, o podíamos tolerar sobre el territorio europeo, la limpieza étnica de una minoría. Imágenes que hemos visto, desgraciadamente, que nos recordaban más a los años 30, a los años de la Segunda Guerra Mundial, y los dirigentes políticos dijeron, basta, nunca más esto sobre Europa, hay que pararlo. Y hay que pararlo con las instituciones que teníamos. Yo soy el secretario general de esa alianza y me pidieron que lo pudiéramos en marcha para pararlo. Pero las decisiones no se toman autónomamente, se toman por todos los dirigentes políticos de la alianza. ¿Cómo se vive esas decisiones? Pues se vive con gran dureza, no son decisiones fáciles, ni para mí ni para los 19 dirigentes políticos que la tomaron. Lo que sí es verdad es que mantuvimos contactos estrechos durante todos los días hablábamos, para tratar de hacer lo que creíamos que había que hacer. Yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer y creo que el final de la campaña militar, lo que está pasando ahora, pone de manifiesto que creo que teníamos razón en lo que hicimos lo que debíamos. Este comentario que le decía yo lo hicieron aquí compañeros suyos, gente correligionaria suya que ha estado en su partido muchos años atrás. Y en segundo lugar, ¿se revela la guerra como un mal menor o como un mal mayor? ¿Por qué ese debate no ha terminado todavía? Pues depende de lo que quiera usted decir, con el mal mayor o el mal menor. Sí, se dice la guerra es el mal menor, porque, por ejemplo, los crímenes en Bosnia habían ido demasiado lejos. Usted ha dicho... La utilización de la fuerza tiene que ser el ultimísimo recurso. La utilización de la fuerza, yo me atrevo a decir que siempre es un fracaso. ¿Un fracaso de qué? Pues un fracaso de la política, un fracaso de la diplomacia, un fracaso de los esfuerzos de resolver los problemas de manera dialogada. Lo que pasa es que hay veces que no hay más remedio que para defender bienes mayores, pues tener que hacer uso de la fuerza. Europa ha sido un ejemplo en los últimos, a lo largo de todo el siglo, demasiadas veces ha habido que hacer uso de la fuerza para defender valores, para defender posiciones y principios. A mí lo que me gustaría es que en esta Europa nuestra, en ese territorio nuestro, nunca más tuviera que ocurrir nada de esa naturaleza, que fuéramos capaces de resolver los problemas, si es que los hay, los problemas por la vía del diálogo y por la vía de la reflexión colectiva. Por eso cuando decía Luis Mariñas, ¿por qué queremos tener una política exterior y de seguridad común? Para eso, para tratar de evitar que nunca más haya que hacer uso de la fuerza, sino que los problemas, no solamente en Europa, sino en los alrededores de Europa, se puedan resolver mediante la acción política, mediante el diálogo. Desgraciadamente, como decía antes, hay veces en que no hay más remedio que frenar una violencia mayor con una violencia menor, pero en el fondo siempre es un fracaso del diálogo, un fracaso de la política, un fracaso de la diplomacia. ¿Se ha referido usted mínimamente al post-Kosovo y a los resultados buenos, en su opinión, de aquel post-Kosovo? Sin embargo, la opinión pública internacional, mucha gente, muchos ciudadanos se preguntan, nos preguntamos, ¿cómo es posible que en las dos últimas guerras que se han producido en el mundo en circunstancias como la de Irak o la de Kosovo o en Yugoslavia, los tiranos sigan allí? Es decir, ese es un efecto, no es un efecto beneficioso precisamente. En el caso de Kosovo, en el caso de la Yugoslavia, porque la acción que se puso en marcha no tenía como objetivo hacer una transformación en ningún régimen político. No era una acción militar ni para conquistar un país, ni para conquistar riqueza. Era una acción militar para defender unos valores y unos principios y para defender a una gente seguramente la más pobre de Europa. Se puede imaginar que yo visito Kosovo con frecuencia. He estado este fin de semana, todo el fin de semana allí en Pristina y en muchos otros sitios, muchas otras ciudades de Kosovo. Kosovo es pobrísimo, la gente es muy pobre y esa es la gente que estaba siendo machacada. Pero le vuelvo a insistir, el objetivo no era acabar con un régimen político que corresponde a los ciudadanos de Serbia acabar con él. Hoy habrán leído
que ayer mismo hubo unas manifestaciones muy significativas, muy importantes en Belgrado, que van creciendo el número de participantes porque la propia violencia de la policía de Milosevic, de la policía de Belgrado, está haciendo que vayan cada vez más gente a las manifestaciones. Pero corresponde a la gente, a los ciudadanos de Belgrado, el cambiar la naturaleza de su régimen, no a los demás. Corresponde a ellos. A nosotros lo que nos correspondería era frenar, parar para siempre una matanza que nos parecía absolutamente rechazable e inaceptable. Pero no es menos cierto, perdona Luis, Sí. que mientras persista la tiranía de Milosevic, persiste también el riesgo de que se produzca aquello. Mientras existan personas como Milosevic gobernando un país, Serbia, desgraciadamente, no podrá evolucionar en la dirección que nos gustaría que evolucionara. Pero, insisto, es a los ciudadanos de Serbia a quienes corresponde cambiar la característica o la naturaleza de su régimen político. Desde fuera se puede ayudar mediante sanciones económicas, se puede ayudar mediante ayudas a la oposición, etcétera. Pero la transformación fundamental de un país se tiene que hacer a través de sus propios ciudadanos. Pero no solamente el hecho de que esté Milosevic perturba la vida de Belgrado, o perturba la vida de Serbia, perturba la vida de toda la región, de todos los Balcanes. Yo vuelvo a insistir lo que he dicho muchas veces. Hay demasiados líderes en los Balcanes que están apegados al ayer, que miran para atrás, en vez de mirar hacia adelante. Los Balcanes tienen un futuro espléndido, un futuro en el contexto nuevo de Europa, pero para eso necesitan dirigentes políticos capaces de mirar hacia adelante y no de estar anclados en el pasado o mirando hacia atrás. En esa Asamblea de Naciones Unidas, de la que hablamos hace un instante, se hablaron de dos cuestiones de mucho calado. Uno, la posibilidad de modificar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Después nos referiremos al otro, no le quiero meter dos variables en la misma pregunta, ¿no? Uno, el cambio del Consejo de Seguridad, porque, en definitiva, el ataque a Kosovo se decidió sin la apoyatura legal, digamos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero con 3 resoluciones del Consejo de Sí, Seguridad. 3 resoluciones, pero no tenía la letra final. Es verdad y ahora que se plantea ampliarlo. Se plantea, lleva muchos años, ¿no? ese debate está sobre la mesa desde hace muchos años. Lo que pasa es que para cambiar la estructura del Consejo de Seguridad se necesita el consenso de todos los países que pertenecen a Naciones Unidas, es decir, la Asamblea General, y no hay acuerdo todavía en cómo hacer esa transformación. Ha habido algunas iniciativas interesantes en esta Asamblea General. Por ejemplo, Alemania ha planteado un tema que a mí me parece que tiene un cierto interés, que el derecho de veto de los miembros del Consejo de Seguridad lo tengan que justificar delante de la Asamblea General. Eso es un paso en la racionalización del derecho de veto. No creo que eso se vaya a hacer realidad mañana ni pasado, pero creo que se va avanzando hacia una racionalización y a un mejor trabajo y mejor funciones del propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que a veces, por su propia dinámica, llega a posiciones de bloqueo que impiden que decisiones importantes se puedan tomar. Eso debe cambiar porque ya no estamos en la época de la Guerra Fría. El derecho de veto de una u otras grandes potencias tenía más sentido en el momento de los dos bloques, en el momento de la Guerra Fría, que hoy. Sí. Y el otro gran asunto, si me permitís nada más, del tema de la ONU, era el derecho de injerencia de la comunidad internacional ante la violación de los derechos humanos. Pero claro, ahí el planteamiento de fondo era quién y cómo decide que se está planteando Ahí esta violación de derechos hay humanos. un debate de carácter conceptual. Naciones Unidas defiende a los ciudadanos o defiende a los estados. Kofi Annan, el secretario general, en su último discurso, hace muy pocos días, sostiene que la Carta de Naciones Unidas es una carta en defensa de los ciudadanos, no en defensa de los estados, y que, por lo tanto, la defensa de los ciudadanos prima sobre el derecho de los estados. Es una posición que va muy lejos, muy novedosa, muy arriesgada, muy atractiva, por otro lado, para mí muy atractiva, que todavía no se está convirtiendo en doctrina formal, pero que estoy seguro que hará camino en los próximos años. Sobre ese asunto, señor Solana, el otro día leía yo un artículo de un pensador heterodoxo como es Henri Levy, que decía que la ONU ya no valía para nada, que había que volarla. Usted hace una interpretación del discurso del secretario general de la ONU, de Kofi Annan, quizá un poquito, no sé si revolucionaria, pero por lo menos evolucionista. Esta ONU que tenemos en estos momentos, que se ha revelado un poco ineficaz en el conflicto de Timor o en el problema de Timor, ¿vale para algo? Vale para mucho. Vale para mucho. Tener un foro donde se reúnen más de 100 países vale para mucho. Aparte que es el único foro donde se reúnen todos los países del planeta. Pero la ONU no es nada más que lo que quieren los países que la componen. A veces nos creemos que las organizaciones supranacionales son algo más que lo que son los países que la componen. No puede tomar decisiones más allá de las decisiones que toman sus países. Por lo tanto, no culpemos a la ONU como tal.
Cuando no se quiere actuar es porque los países no quieren actuar, no porque la ONU no quiere actuar. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha hecho declaraciones sobre cómo le gustaría que funcionaran las cosas y cómo le gustaría que actuara Naciones Unidas, pero él no puede ir más lejos de lo que pueden decir los países. Yo, como secretario general de Alianza, no puedo ir más lejos que lo que deciden los propios países, porque al final, como he dicho antes, las organizaciones no son más que la voluntad colectiva de los países que la componen. De todas maneras, señor Solana, fíjese, sería bueno volver a la cuestión que planteamos hace un poco en el siguiente sentido. En efecto, la OTAN, originalmente el Tratado del Atlántico Norte nace después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de la Guerra Fría, con la formación del Pacto de Varsovia, y entonces parecía que había como en un espejo dos bloques que se contraponían y que justificaban el uno la existencia del otro. Claro, se disuelve el Pacto de Varsovia y de pronto la OTAN parece quedarse sin enemigo natural, sin oponente natural. ¿Tiene usted la sensación de que esta cuestión está superada? Porque la impresión es que no. Lo que se dice es que la OTAN debería subordinarse definitivamente a Naciones Unidas, porque o se subordinaría a Naciones Unidas o se subordinaría a los Estados Unidos de América, y le hablo de la crítica más frecuente, la leerá usted mucho en los periódicos. ¿Cree usted que esa reconversión está hecha? La impresión es que no, ¿eh? Ve usted, la Alianza Atlántica nace no solamente para lo que usted ha dicho, nace para más cosas también, que a veces no lo queremos reconocer. Nace también para evitar el conflicto y la guerra entre los países que ayer hicieron la guerra y que hoy forman parte de la ONU y de la OTAN. Piense usted que las guerras en Europa no se han iniciado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no se han iniciado por otros países que por países que hoy forman parte de la Alianza Atlántica. Por lo tanto, el tener en común una seguridad común y una defensa común de esos países es la garantía mejor de que nunca más en territorio europeo habrá una guerra mundial, que los europeos no pelearán los unos contra los otros. Primera cuestión. Segunda cuestión. Estas instituciones internacionales que nacen del final de la Segunda Guerra Mundial, todas evolucionan. Evolucionan porque el mundo ha evolucionado. Lo que ha evolucionado realmente es el mundo desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, afortunadamente, y creo que para bien. Todas las instituciones, la Alianza, Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todas las organizaciones evolucionan. Algunas más deprisa, otras más lentas. Yo creo que la Alianza es de las que ha evolucionado más rápidamente. Dos ejemplos. Durante mi mandato llegamos a un acuerdo entre la Alianza Atlántica y Rusia, que ponía fin realmente a los restos que quedaban todavía de la Europa post-Segunda Guerra Mundial, de la Europa de Potsdam. Pero eso era impensable hace muy poco. Seguramente hace 2 años o 3 años, cuando nos viéramos aquí, nos hubiéramos visto aquí, y yo les hubiera planteado esa posibilidad, me hubieran dicho, está usted loco, ¿a dónde va? Bueno, pues eso es una realidad hoy. Hoy es una realidad. Es decir, que las transformaciones se están realizando a un gran ritmo, a una gran velocidad. Hoy se ha conseguido paralizar la violencia en Bosnia porque había una voluntad política y unas instituciones capaces de desplegar una fuerza, entre ellas española, para paralizar o para parar una violencia que había en Bosnia. Por lo tanto, la evolución de todas estas organizaciones a mí me parece que es muy positiva, si son capaces de mantener el ritmo acorde con los cambios que se han producido en el mundo, que han sido muchos y muy profundos en los últimos años. Luego también querría decirle que las acciones de la Alianza se ponen siempre bajo sospecha porque se dice que con la coartada de las razones humanitarias hay siempre razones económicas. Se cita siempre, si aquí hay petróleo, probablemente interviene la Alianza. Ya lo he dicho, la Alianza ha actuado solamente 2 veces en su historia, 2 veces. Una en Bosnia y otra en Kosovo. En Bosnia no hay petróleo, en Bosnia no hay riqueza. Es una forma de hablar. No hay petróleo, sí, usted ha puesto ese ejemplo. En Bosnia no hay petróleo, en Bosnia no hay riqueza. En Kosovo no hay nada más que pobreza. Y un pueblo con voluntad de querer vivir. Pero toda la acción que se ha hecho no es por defensa de ningún interés económico, ni de ningún interés material de ningún tipo. No hay nada más que, como he dicho antes, seguramente uno de los territorios más pobres de Europa y un pueblo que tiene ganas de vivir y que tiene ganas de construir su futuro y que no se le deja construirlo. Pero nada que tenga que ver con ambiciones de carácter económico o de carácter de poder en la distribución mundial del poder. Se ha hecho exclusivamente por defender a unas gentes con sus valores, o nuestros valores, y nuestros principios. O sea, Estados Unidos considera, vamos a hablar ya del futuro, Estados Unidos considera que la OTAN es un buen instrumento para ejercitar las relaciones externas y también para usar la fuerza en la escena internacional, sin que parezca que es Estados Unidos exclusivamente la que está en un momento determinado ejercitando o la fuerza o las relaciones exteriores. Eso no quiere decir que Estados Unidos mire con recelo este proyecto de defensa exclusivamente europea
o este euroejército que se pretende crear? Yo creo que ha llegado el momento de que los europeos tomen algunas decisiones importantes sobre cómo quieren organizar su futuro. Les decía al principio que los europeos han tomado decisiones importantes sobre cómo organizar su futuro económico. La moneda única. Una vez más, el tener una moneda única es un salto cualitativo extraordinario de construcción de este edificio europeo. Pero si queremos ir más allá y queremos dar un contenido más político también a este edificio europeo, yo creo que hay que ir hacia la componente política. Y como decía anteriormente, las componentes políticas, a mi juicio, más importantes ahora son el tener una política exterior común, es decir, que la voz europea sea una voz armónica, que se escuche y se pueda oír, y que haya la posibilidad de que esa política exterior sea defendida, si fuera necesaria, con una política de seguridad. Eso es lo que hace un país. Un país poco a poco se va haciendo con los tres elementos fundamentales: una moneda, una política exterior y una política de seguridad. Europa no es un país, Europa es un conjunto de países, pero tiene que ir avanzando hacia tener cada vez una voz más propia, y no solamente en los temas económicos, sino también en los temas políticos. No, sí, eso lo entiendo, pero digo, la pregunta es que Estados Unidos teme que este proyecto y tal mine la OTAN, de manera que Estados Unidos se quede fuera pues de toda su participación junto a los aliados europeos y tenga que actuar exclusivamente ellos, por ejemplo, Irak o... Pero en el ejemplo que usted ha puesto, por ejemplo, Irak... Sí, no fue el más afortunado en Irak. Pero que la OTAN no ha participado nunca. Participa algún país de la OTAN, pero no la OTAN como tal. Yo creo que la posición debe ser una posición de comprensión por parte de europeos y de americanos, que este salto o este paso que se está dando es un paso que reequilibra las fuerzas en general, y que eso es bueno para todos. El que haya una Europa más fuerte es buena también para el mundo en general y también para los Estados Unidos, que tendrán también un aliado en el caso de que lo necesiten, que esté mejor preparado para actuar que como está ahora. Y hablando de Estados Unidos, señor Solana, ¿qué le parece a usted que los mismos que criticaron la intervención de Estados Unidos o la cooperación absolutamente indispensable de Estados Unidos en las operaciones de Yugoslavia estén criticando o hayan criticado ahora que Estados Unidos no haya participado en Timor? Bueno, y parece que cada uno es libre de opinar lo que Pero usted sabe que es toda una corriente. Sí, pero cada uno es libre de opinar lo que quiera. Lo que sí yo quiero distinguir muy claramente es que desde la perspectiva que a mí me compete, Timor no está dentro del ámbito de acción de la Alianza Atlántica. La Alianza Atlántica no es una organización mundial, no es una organización global. La única organización global que existe es Naciones Unidas. La Alianza es una organización regional y por lo tanto no tiene sentido pensar que va a actuar en Timor. Los países que la componen, o los grandes países que la componen, sí son países que tienen intereses en todo el mundo, y por lo tanto si hay un llamamiento de Naciones Unidas, pues seguramente tienen una cierta obligación moral de acudir a ese llamamiento. Y a Timor, pues algunos países europeos, por ejemplo, están participando, y otros países no europeos están participando, pero corresponde a cada país tomar la decisión que entienda oportuno. Estados Unidos está participando de manera no consultada sobre el terreno, está enviando logística, ayuda de comunicaciones, etcétera. Otros países han puesto, Portugal va a ayudar también, porque tiene unas razones históricas bien conocidas por todas, pero corresponde a los países a responder al llamamiento de Naciones Unidas de la manera que estimen oportuna. España va a ayudar también. Usted inaugurará su cargo de Mr. PESC, siglas que se corresponden con Política Exterior y Seguridad Común. No tiene nada que ver con la pesca, su cargo, a pesar de las apariencias, ¿verdad, señor Solana? La pesca. El próximo 18 de octubre, decíamos, le sucederá en la OTAN el señor Robertson, el ministro de Defensa británico actual. Eso es. Bueno, Política Exterior y Seguridad Común. Yo creo que este puede ser un buen momento para que nos defina usted su cargo, que aparece más o menos esbozado en el Tratado de Ámsterdam, pero no ha sido desarrollado todavía. De hecho, es un cargo de nuevo cuño, de nueva... Es una... totalmente... ¿De quién depende? Depende de los gobiernos. Sí. Ahora, a mí me han nombrado los jefes de gobierno de los países de la Unión Europea y ante ellos respondo. Y me han nombrado, como decía anteriormente, para hacer ese esfuerzo de dar un salto hacia adelante. ¿Va a ser usted una especie de superministro de Asuntos Exteriores o una especie de superministro de Defensa europeo o ambas cosas? Yo creo que no voy a ser un superministro, no sería esa terminología la ideal, pero bueno, estaría responsabilizado de las dos cosas. De las dos cosas. De las dos cosas, de la componente de política exterior y de la componente de seguridad. Y mi obligación, mi mandato es tratar de avanzar en los dos campos, en los dos vectores, en el vector de la política exterior y en el vector de la seguridad. Oiga, pues buen momento para preguntarle la noticia que forma parte de las primeras páginas de los periódicos, es el conocimiento, la publicación de un documento firmado por
el Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y por la banda terrorista ETA, documento cuya firma parece que dataría de 2 meses antes de la declaración de la llamada tregua, mejor llamada alto el fuego unilateral por parte de ETA, bueno, que tiene verdaderamente conmovida la opinión pública. En tanto que responsable de la seguridad europea, convendría que opinara usted del documento y del terrorismo, de las dos cosas, señor Solana. Bueno, no como futuro responsable de la seguridad europea, no me compete hablar de un problema estrictamente nacional. Corresponde a los gobiernos nacionales hablar de ello. Pero como ciudadano español sí puedo decir lo que pienso. Y lo que pienso pues no será muy distante de lo que piensan ustedes. Nos ha sorprendido a todos de una manera dramática el que existiera no solamente ese documento, sino lo que ha venido alrededor de estos días. A mí me ha producido una enorme tristeza, una vez más, como español, el ver que la banda terrorista sigue armándose, que sigue robando explosivos, y ver hoy, como he visto en los periódicos, lo vi ayer, al llegar ayer de Bruselas, llegué por la mañana de Bruselas, el ver una vez más la cara del asesino de un viejo amigo mío, del catedrático y buen amigo Tomás y Valente, pues me produce un dolor de tripas, dolor de estómago volverlo a ver. Pero sí, es un drama lo que usted me preguntaba, ¿sí? Y completamente estoy seguramente en la mismísima sintonía que están ustedes tres. Pero fíjese, es que es sobre eso. Va sobre eso también. Pues venga. Tú. Venga. Oye, tampoco conviene que va os sobre eso, lleguéis venga. a las manos por intervenir. El jefe siempre tiene razón. Venga. No, le preguntó al exministro de Asuntos Exteriores español. Yo tengo la sensación que después de lo que ha pasado en Francia las últimas 24 horas con la aprehensión de estos miserables y la aprehensión de los explosivos que iban a hacer tanto daño, es una estupenda noticia. Pero ¿cuánto tiempo han perdido los franceses en darse cuenta de lo que han hecho con España? ¿Cuánto tiempo han perdido, cuántas víctimas hubiéramos evitado si los franceses hubieran reaccionado antes? Y al exministro de Asuntos Exteriores español le pregunto, usted en su tiempo, ¿le costaba mucho tiempo explicar al gobierno francés cuáles eran las características de la banda, lo que hacía? No, a mí no me costó nada. Cuando yo fui ministro de Asuntos Exteriores, Francia estaba cooperando espléndidamente con España. Yo no tuve que vivir ningún momento de tener que explicar nada, lo comprendían perfectamente. Hubo otros momentos anteriores, al inicio de la transición, en que otros ministros sí tuvieron que hacer un esfuerzo de explicación mayor. Cuando yo llegué al Ministerio de Asuntos Exteriores, los franceses entendían perfectamente lo que era ETA y la condenaban de la misma manera que la condenaban los españoles y ayudaron de una manera tremendamente positiva, como lo están haciendo ahora. Otros eran los momentos en que hubo que explicarlo al inicio del periodo de transición. Yo le quería preguntar, la pregunta era si en el nuevo concepto estratégico de la OTAN se antepone la seguridad a la defensa, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que también se tendría que ocupar la OTAN de casos de sabotajes, casos de terrorismo? La seguridad es un concepto más amplio. Más amplio, sí, claro. por eso. Pero entonces, por ejemplo, la pregunta más concreta. Si se roban 3.000 kilos de explosivos en Bretaña, ¿la OTAN se pondría en alerta y cómo actuaría? No, la OTAN no se pone en alerta porque se roban 3.000 kilos de explosivos en Bretaña. La policía francesa sí, y la policía española también, y colabora la policía española y la francesa no. Pero cuando me habla usted de la seguridad es algo más que la defensa. La seguridad tiene una componente económica, tiene una componente política, tiene una componente medioambiental, tiene muchas componentes que van más allá de la defensa. La defensa es una componente de la seguridad muy importante porque es la última, pero hay muchos otros elementos que componen la seguridad de un país o de un colectivo de países. Piensen, por ejemplo, la seguridad desde el punto de vista económico. Pues un drama económico en un país, la caída de una moneda, etcétera, puede poner en riesgo un país, pero eso no tiene que tener consecuencias de carácter militar o de carácter defensivo, sino tiene soluciones de carácter económico o de carácter comercial. Lo mismo en tragedias medioambientales. Hoy estamos viendo, por ejemplo, en Japón, una potencial tragedia medioambiental que va a afectar a la seguridad, pero no a la seguridad desde el punto de vista militar, sino a la seguridad de nuestras vidas por otras razones. Y las soluciones a esos problemas tienen que ser de otro tipo. Conocimos cuando la central famosa de Ucrania, pues el riesgo de seguridad que va más allá de las fronteras, porque en el mundo que se globaliza también se globalizan los riesgos que no son solamente de carácter militar, sino que son riesgos de seguridad, por ejemplo, los dos ejemplos que acabamos de ver, el riesgo de temas nucleares en Japón o de temas nucleares en Ucrania, o medioambientales que pueden ir desde alimentos hasta perturbaciones ecológicas de gran dimensión, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, que pueden ser de interés.
los terremotos que estamos viendo desgraciadamente con gran frecuencia en los últimos meses. Es raro casi la semana en que no existe algún terremoto con grandes consecuencias humanitarias terribles. En todos esos, en Turquía, por ejemplo, hemos ayudado todo lo que hemos podido desde el punto de vista humanitario, porque a veces lo que podríamos ver la defensa civil o la protección civil requiere de una participación de lo que existen, todos los recursos humanos que existen en un país para salvarlo. Pues todo eso también se tiene que hacer desde una perspectiva más global, más amplia del concepto de defensa, un concepto de seguridad más que Sí, por eso incluían dentro de la seguridad esta lacra, que es el del terrorismo, que es una de las lacras que hay que erradicar el próximo siglo, ¿no? Pero hay mecanismos de luchar contra el terrorismo, que es una lacra internacional, no tiene fronteras tampoco, y por eso hay instrumentos desde la Interpol hasta otros instrumentos para luchar contra la lacra colectiva e internacional que es el terrorismo. Usted tomará posesión, decíamos, el 18 y a la vez inaugura su cargo. No, quiero preguntarle si ya está perfectamente perfilada la competencia que ha de tener Mr. Pex o se pondrá en marcha y se llenará de contenido. Le digo eso porque no cabe en un ministerio, en el edificio de un ministerio, el conjunto de competencias que usted apunta ahora mismo, señor Solana. Quiero decir que si tiene las de asuntos exteriores y las de defensa, por ejemplo, de 15 países, no le digo nada. La cuestión es si ya han perfilado completamente el contenido de su cargo y dos, ¿usted con quién va a despachar? Es decir, cuando tenga cualquier problema, usted despacha directamente con los jefes de Estado, con los jefes de gobierno, o va a tener un organismo de enlace. ¿Cómo se va a organizar usted? Porque en la Unión Europea todo eso está resuelto. Hay los mecanismos y los comités que ponen en relación las instituciones europeas con las instituciones nacionales. Como saben, los jefes de gobierno de la Unión Europea se reúnen obligatoriamente 2 veces al año y normalmente ahora, con carácter extraordinario, se viene a reunir casi 4 o 5 veces al año. Bueno, sin ningún género de dudas, en esas reuniones participaré, en esas reuniones tendremos que discutir los temas que afecten a las políticas de seguridad y a la política exterior. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reúnen todos los meses, una vez al mes por lo menos. Los ministros de Defensa todavía no se reúnen, se empezarán a reunir, pero hasta ahora no se reúnen. Por lo tanto, mecanismos de enlace hay todos los que sean. Y además, lógicamente, están los mecanismos de enlace que no necesitan reuniones, está el teléfono, los contactos de carácter personal. Pero institucionalmente hay una reunión formal todos los meses y cada 6 meses, al menos cada 6 meses, hay una reunión de jefes de Estado y Gobierno. Hablaba incidentalmente hace un momento del accidente nuclear japonés. Claro, usted nos viene hoy como anillo al dedo porque usted es catedrático de física. Ayer hubo una primera polémica sobre el alcance, la gravedad del accidente. Incluso yo creo que va a desatar una polémica otra vez sobre la utilización de la energía nuclear. Y 2 cosas le pregunto. Primera, este accidente, desde su punto de vista técnico, si usted tiene ya lecturas sobre el asunto, ¿es realmente grave? Y segundo, ¿va a desencadenar un movimiento antinuclear? ¿Usted prevé un movimiento antinuclear a nivel mundial? Bueno, primero, yo no tengo más información que la que está en los medios de comunicación. Pero sin más conocimiento. Me gustaría mucho hablar con precisión sobre el tema, ¿no? Por mucho que yo tuviera en mi una cierta formación científica. ¿Usted se licenció en la Complutense, don Javier? Yo me licencié y me doctoré. Se doctoró en la Complutense, entonces conocería el reactor nuclear de la Moncloa. De la Moncloa. Sí. No, vamos, hablamos no del Palacio de la Moncloa, no, cuidado, no. De la Junta de Energía Nuclear, del que se sabía poquito. Sí, trabajé allí. Trabajó allí. Y pues estamos hablando de eso. Trabajé allí. De aquellas barras que brillaban tanto metidas en el agua. Una empresa productora. De esos 4 puntos de gravedad que dice la Yo no me atrevería a valorarlo científicamente, me atrevo a valorarlo como ciudadano, pero no científicamente, no me siento capacitado para hacer una valoración científica. Y no creo que vaya a generar una gran ola de antinuclearismo, aunque sí es verdad que pondrá otra vez sobre la mesa las necesidades de tener medidas de seguridad más claras, más exigentes son todos los temas de carácter nuclear, sí. Yo volvería otra vez a cuestiones de derechos humanos, porque vamos a ver, se podrá decir en el próximo siglo que se ha acabado la impunidad de genocidas y dictadores, y será importante también lo que se decide en los próximos días sobre el general Pinochet para acabar con esa impunidad. Pues yo creo que todos los actos que tienen un cierto carácter simbólico, cuando estamos hablando de cosas de esta dimensión, son muy importantes. Cambiar una filosofía, cambiar una doctrina, no es algo que se hace en 24 horas. Todos los pasos que se den en esa dirección, a mi juicio, son positivos, porque creo en ello. Otros no creerán en ello, pero los que creemos en ello
nos debe parecer que todos los pasos que se den en esa dirección tienen que ser positivos. Pero pregunta a mí, yo he tenido que dar la instrucción de poner ante el Tribunal Penal de La Haya al menos a 32 presuntos criminales o que han producido crímenes contra la humanidad en Bosnia. ¿Qué quiere que le diga? Si yo he hecho eso, si he estado implicado en eso, ¿cómo no voy a tener interés en que todo aquel que haya cometido algún acto contra la humanidad tenga lo que tiene que tener, un juicio justo? Pero tenga un juicio justo. ¿Y ese juicio justo en el caso de Pinochet, señor Solana, dónde? ¿En España o en Chile? Bueno, ahí yo no tengo que contestar a esa pregunta, o sea, los jueces, donde crean que es oportuno, de acuerdo con la normativa vigente, pero en cualquier caso, lo que es ya importante es que se hayan empezado las diligencias. ¿Cómo va a acabar? No lo sé, los jueces tienen la última palabra, pero creo que la historia ya es distinta a partir del momento en que ha sido realizado el primer juicio contra Pinochet que antes. Creo que vamos en la buena dirección, a mi juicio, desde el punto de vista global. Creo que vamos en la dirección de darnos entre todos una mayor estatura moral, en el sentido de que no permitamos, o hagamos todo lo posible por no permitir que nadie quede impune de actos contra los derechos básicos, los derechos fundamentales. En España, señor Solana, tenemos una enorme controversia de los partidarios de que, presionados además por el gobierno de Chile, el expresidente del gobierno, Felipe González, opina de una forma, su partido opina de otra forma, o la parte oficial de su partido. Por eso yo le quería, usted ya no es dirigente del partido, pero sí, hombre, es un hombre de referencia, uno de los valores más estimables de ese partido. Por eso le pedía una instrucción sobre el particular, es decir, una opinión personal y política sobre este asunto. Pero se lo pregunta, vuelvo a insistir, a una persona que ha estado durante los últimos años tratando de que se arresten y se detengan a los presuntos criminales de guerra en Bosnia. Por lo tanto, para mí, que he luchado por eso, la respuesta creo que es evidente. Yo querría seguir luchando contra toda persona que haya tenido algo que ver con crímenes contra la humanidad. Lo que sí es verdad es que tiene que ser un juicio justo y que sean los tribunales los que determinen, pero tienen que estar delante de un tribunal y ser juzgados. Desde la fundación del viejo mercado común europeo hasta la actual Unión Europea ha habido una serie de pasos en los que se apuntaba que el mercado inicial tendría que desembocar en una unión económica y monetaria, proceso en el cual estamos, pero por supuesto finalmente en una unión política, quién sabe si en una especie de federación de estados, en cuyo camino estaríamos ahora. En aquel momento se dijo, hablando de la seguridad europea, que haría falta crear un ejército europeo que empezó a llamarse como proyecto Unión Europea Occidental. La sensación es que la Alianza Atlántica ha terminado, no sé decir suplantando, la idea de la Unión Europea Occidental, pero la idea actual, señor Solana, y se lo digo a quien debería ser responsable de ese ejército futuro, a usted, la impresión es que ya se ha subordinado definitivamente la idea de Unión Europea Occidental, ejército europeo, a la idea de la existencia de la Alianza Atlántica. Le quisiera aclarar algunos temas. En la historia de la Constitución Europea nunca ha habido la idea de crear un ejército europeo como tal. No está en la mente de nadie crear un ejército europeo como tal, sino de coordinar los esfuerzos de todos y cada uno de los países que quieran sumarse a ese empeño. Pero no veremos, no lo verá usted, no lo veré yo, no sé si lo verán nuestros hijos o nuestros nietos. Qué pesimista está, señor Solana. No es pesimismo, es realismo, no es pesimismo. No va la dirección de los países europeos hacia eso. Van hacia la colaboración, hacia la integración, etcétera, pero no hacia crear. La Europa que estamos creando no es la Europa en la que todos los países van a sumar y fusionar todas sus competencias. Es una Europa que no es una Europa que va a tener un ejército único y europeo. Y la Unión Europea Occidental surge al mismo momento del final de la Segunda Guerra Mundial y existe todavía. Y muy probablemente yo tenga alguna responsabilidad sobre ello dentro de algunas semanas. Ahí hay 10 países nada más de Europa. Europa hoy la Unión Europea tiene 15 países, solamente 10 forman parte de esa organización. Y son los mismos 10 que tienen como voluntad política el defenderse simultáneamente si son atacados. Pero no todos los 15 países que forman parte de la Unión Europea forman parte de esa organización. Y esa organización está viva. Y lo que se pretende ahora es que poco a poco las atribuciones de esa organización pasen a la Unión Europea. Y esa será sin duda ninguna una de mis funciones o una de mis atribuciones, el tratar de hacer esa transición desde esa organización a la que usted hacía referencia hacia el edificio de la Unión Europea. De manera tal que, como decía antes, haya en la Unión Europea una política común, exterior y de seguridad.
Y tres asuntos importantes ahí, porque tendrá que usted que contribuir a solucionar. La definitiva pacificación de los Balcanes, mejorar las relaciones con Rusia, que se deterioraron bastante después de los ataques a Kosovo, y en tercer lugar habla usted también de conseguir un mayor protagonismo en el conflicto de Oriente Próximo. Vamos con Rusia, porque quedaron muy malas relaciones después de los ataques de Kosovo. Pues se han resuelto afortunadamente. Las relaciones entre la Alianza Atlántica y Rusia tuvieron un momento de dificultad en los meses de marzo, abril y mayo, y ya al final del verano volvimos otra vez a tomar reuniones y ya la vida común, digamos, la vida entre las dos instituciones se ha normalizado. Después del verano ya hemos tenido 3 o 4 reuniones y sigue habiendo una relación correspondiente a la importancia que tiene esa relación profunda entre la Alianza Atlántica y la Federación Rusa. Y ya, Eso está superado, ese problema está superado, afortunadamente. Con respecto a los Balcanes, hay una posición única de política de los Balcanes. países europeos. ¿Cómo resolver eso? Los Balcanes, quizá lo más interesante que ha pasado desde el punto de vista del futuro es lo que se ha dado en llamar el Pacto de Estabilidad de los Balcanes, lanzado en Sarajevo el día 31 de julio de 1999, hace muy poco tiempo, que tiene como objetivo el lanzamiento de un plan con una componente política, otra componente económica y otra componente de seguridad, para que Europa se haga cargo, cuando nos vamos aproximando al siglo XXI, a la estabilidad de la zona quizá menos estable que hemos tenido en los últimos años. Yo creo que esa decisión está tomada, es una decisión firme y es una decisión que creo que está funcionando, que está empezando a funcionar y funcionando bien. Lo tercero, sobre Oriente Medio, Europa tiene unas responsabilidades en Oriente Medio, sin duda, y tiene unas responsabilidades que están llevándose a cabo fundamentalmente mediante la ayuda económica en estos momentos. Saben ustedes que hay un representante de la Unión Europea, que es otro español, señor Moratino, sí. Moratino, que trabajó conmigo cuando yo era ministro de Asuntos Exteriores, que lo está haciendo muy bien, y seguirá jugando un papel importante ahí. Señor Solana, usted me imagino que aspira a representar a más países próximamente, es decir, se lo pregunto, ¿usted es partidario de una integración rápida o de una ampliación rápida de la Unión Europea? Yo soy partidario de una ampliación de todas las instituciones y que las puertas deben estar abiertas a los países que por razones históricas no pudieron estar en los momentos fundacionales. La Alianza Atlántica se ha abierto ya a 3 países durante mi periodo de mandato: Polonia, la República Checa y Hungría hoy forman parte de la Alianza Atlántica y me gustaría verlos también formando parte de la Unión Europea. ¿A qué ritmo? Al ritmo que vayan cumpliendo ellos mismos las condiciones. Lo que quizá no sería bueno ni para ellos ni para la Unión Europea es entrar en condiciones que no sean las mismas que los países que están ya formando parte, porque eso lo que haría sería debilitar a la Unión Europea y crear unas falsas expectativas. Pero sin duda ninguna, soy partidario por razones morales, por razones políticas, por razones económicas, que las puertas de estas organizaciones se mantengan abiertas. Y de la Unión Política le pregunto, si me permites, Julio César, porque la Unión Económica está conseguida, salvo el caso fundamental del Reino Unido, pero la Unión Política... Hay otros países que no ya, pero comparten, el básico es, para entendernos, Dinamarca tampoco, el Reino Unido. tampoco. La Unión Política, yo no sé si es una utopía, pero en estos momentos por lo menos parece más distante. Y todos los pasos que se han dado últimamente en las últimas cumbres parecen alejarnos de esa Unión Política. No, yo no lo creo así. Yo creo que al contrario, todos los pasos que se están dando van en esa dirección. Hemos estado viendo en los últimos días, en los últimos meses, una participación en la vida europea del Parlamento Europeo mucho más activa que nunca. Eso forma parte de la consolidación política, el papel del Parlamento Europeo. Yo creo que vamos moviéndonos en esa dirección, en la dirección de ir construyendo una Europa más democrática también en su funcionamiento y con unas posibilidades políticas de acción mayores. Las decisiones que se han tomado en las últimas cumbres, y muy concretamente, como decía Julio César Iglesias, el Tratado de Ámsterdam, es un tratado que va más allá en la construcción de la Europa política que ningún otro tratado anterior. Por tanto, en esa dirección nos vamos moviendo. Ya. ¿Cuánto faltan? 5 minutitos, ¿verdad? Bueno. Digo que ahora, después de haber tratado todos estos asuntos, o de 7, daría para un curso, advierto. Usted, una de las condiciones que ha tenido que asumir en estos años de secretario general de la OTAN es la de que todo lo que usted dice la puede armar. O sea, si usted comete un error ahora, hablando de un determinado país o de un determinado dirigente, la arma. Eso está claro. En el peor sentido de la palabra. Lo cual le lleva la arma en el sentido más literal del término. Usted solía frecuentar el retiro en otros tiempos, haciendo deporte, pero vamos, eso
pero ya mojarse ni en el estanque, porque cualquier cosa que diga puede ser, repito, utilizada, podría dar lugar a un conflicto. Pero fíjese, si yo le preguntase luego, cuando nos quiten los años, cuando nos ponga los años que nos han quitado el maquillaje, oiga, ¿cómo ve usted lo de Rusia? Ya sé que se llama Federación Rusa, pero yo le hablo de verdad. Mire, antes, en la época de la Guerra Fría, seguimos un género literario que fue el de los espías, el del robo de material ultrasecreto. ¿Quién sabe si el robo de una cabeza nuclear? Óigame, lo de Rusia ahora mismo es muy preocupante. Es decir, se trata de una federación que parece estar en estado de disolución, con conflictos graves en cada momento. Ahora mismo hay Chechenia, una amenaza de guerra. Y se trata de no una, sino de varias potencias nucleares asociadas o cogidas con alfileres al final. Óigame, no tenemos que estar realmente preocupados con lo que ocurre allí, con la mafia rusa omnipresente en la vida internacional. Háblenos sin perjuicio de su condición de secretario general. Con un líder muy Sin peculiar. perjuicio ninguno. A ver. Yo creo que sí que tenemos que estar preocupados, todos tenemos que estar preocupados. Rusia es un país muy importante, no solamente por su dimensión física, geográfica, sino porque es una potencia nuclear y porque es un gran país. Tenemos que estar preocupados. ¿Pero quién manda con su allí? futuro. Usted. En este momento, formalmente manda el presidente de la República, el presidente Yeltsin. No le puedo dar otra autorización que eso. Lo que es verdad es que estamos a las puertas de unas elecciones muy importantes, a la Duma, a la Asamblea, y que dentro de muy pocos meses después, casi un año después, tenemos elecciones a la presidencia. Va a ser un año muy importante para la evolución de Rusia. Y por lo tanto muy importante para todos nosotros, porque lo que ocurra en Rusia tendrá sin duda repercusiones en Europa. Tendrá repercusiones, espero que positivas, pero tendrá repercusiones sin duda ninguna. Y en la intimidad de este frailuno desayuno, ¿Cuál es frailuno? Lo dirás por tu... ¿Cuál es su opinión de Yeltsin? Por la tonsura. ¿Viste? Yo a Yeltsin lo he tratado, no mucho, pero lo he tratado, y con él fue con el que se firmó el acuerdo entre la OTAN y Rusia. Yeltsin ha hecho, y fue una pieza clave en la transformación de Rusia. No sé si en este momento juega todo el papel que le correspondería jugar. ¿De dónde se infiere? No hay forma, señor Solano. Otro punto de conflicto. ¿Por qué parece que nadie está interesado en solucionar el problema del pueblo kurdo? Tal vez porque... Quizás se le han tirado más de una vez. Yo creo que todo el mundo está en este momento interesado en resolver el problema del pueblo kurdo. Creo que lo que se está haciendo, lo que estamos viviendo en esta hora, es un cambio muy positivo en relación con ese tema. Piense que si nos pusiéramos a hablar de hace 5 años, 4 años, 3 años, estaríamos en una situación mucho más distinta que la que estamos ahora. En este momento hay unas relaciones en Turquía mejores, el clima que hay incluso entre Turquía y Grecia es mucho mejor, y hay una esperanza mayor de resolver ese conflicto que tiene unas raíces muy antiguas. Yo creo que en la cumbre de Helsinki, de la Unión Europea, que espero y deseo que haya buenas noticias, muy buenas noticias sobre ese particular. ¿Y qué buena noticia puede ser? A ver, adelante. Sobre Turquía. Que no puedo dejar de preguntarle por la política doméstica. Usted ha renunciado a ser secretario general del Partido Socialista. ¿Qué opina de lo que está sucediendo en el Partido Socialista en estos momentos? Pues yo creo que el Partido Socialista en estos momentos está teniendo una posición, a mi juicio, muy constructiva en lo que es la política nacional, que va a haber unas elecciones dentro de poco y que veremos lo que pasa. Yo tengo unas relaciones muy buenas con el secretario general, con Joaquín Almunia, con todos los dirigentes del partido. No estoy involucrado diariamente en la vida del partido porque tengo otras obligaciones, pero sigue siendo mi partido político y no renuncio, por supuesto, a dar el consejo cuando se me pide y a apoyar cuando se me pida que les apoye. Sigue siendo mi partido político y no... Por las Navas del Marqués no lo voy a dejar. Por las Navas del Marqués he vuelto, pero no he vuelto... Empezó lo de los renovadores. Sí, pero no he vuelto nada más que como excursión. No a complotar. Pero se llegó a especular que usted iba a ser el sucesor de Felipe González, que incluso podía ser incluso el candidato del año 2000. Pero no le llegó ninguna insinuación. Se especularon muchas cosas. Como sabe usted, en aquellos momentos, en el mes de diciembre de 1995, fue cuando fui nombrado secretario general de la OTAN.
y las elecciones se produjeron en 1996, así que para cuando se produjeron las elecciones yo ya no estaba disponible, digamos. No sabremos si ha dicho qué lástima o de buena me he librado. Pues don Javier Solana, secretario general de la OTAN, y Mr. Pex, ese nombre que tampoco que no le gusta aquí a Julio César. Que no me gusta a mí. Corríjanlo ustedes, está en sus manos corregirlo. No, le terminarán llamando Mister Europa, como si hubiera presentado un concurso de belleza masculino. Gracias por Gracias a usted. aquí. Gracias, Feliz Julio fin de César semana. Iglesias. Muy bien. Y gracias también, Carlos Dávila. Dávila. Muchas gracias. Nosotros volveremos ya el próximo lunes, será aquí otra vez en los desayunos de Radio Televisión Española, su lugar de encuentro. Gracias y hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana.